y tiene una resistencia menor que una estructura pequeña. Entonces vemos ahí que la estructura grande, como puede ser una presa o una central nuclear, pues, o en el caso de la estructura de una aeronave grande, pues no puede hacer maniobras muy importantes, ¿no? No puede hacer virajes muy rápidos. Una aeronave grande, precisamente por la inercia. En cambio, una avioneta pequeña, pues, puede volar fácilmente, se levanta fácilmente, puede hacer maniobras, aunque no esté diseñada para eso. O cuando han visto un avión, bueno, y hay aviones, los nuevos aviones hechos ya de material compuesto, sí pueden hacer maniobras importantes. Ajá. Pero aquí en este caso estamos hablando de estructuras masivas o megaestructuras, que son estructuras consideradas grandes. Entonces ahí vemos en la parte del extremo derecho, en la gráfica, vemos que la curva esfuerzo de flexión relativa, pues para una estructura grande llega rápidamente al punto de esfuerzo máximo y después se derrumba y cae rápidamente con una deflexión pues prácticamente o muy pequeña más bien, que esta área bajo la curva representaría la tenacidad a la fractura. En cambio, una estructura de tamaño medio incrementa su deformación, pero el esfuerzo desciende rápidamente del esfuerzo máximo, desciende rápidamente y tiene una gran deflexión, ajá, como puede ser una presa de tamaño no tan grande, o una aeronave también de tamaño medio. Entonces, aquí vemos la deflexión relativa para una estructura pequeña. Entonces tenemos el esfuerzo máximo o último hasta acá. Bueno, es máximo, perdón. El esfuerzo máximo y después decrece hasta un punto en donde pues viene toda esta deformación o deflexión relativa adicional. Entonces, esta es una comparación entre las estructuras de tamaño pequeño, mediano y grande. Ajá. Y en la otra gráfica vemos que una estructura, ¿sí? Grande va a ser igual, va a ser más frágil. Aquí tenemos tenemos las curvas para 3 probetas, flexión en 3 puntos. A ver, hay un joven que quiere entrar. Marco R. Álvarez, ya lo admitimos. Y entonces vemos cómo los tamaños relativos, obviamente la estructura más grande, que está del lado derecho, pues va a estar, como lo vimos en la gráfica anterior, con un mayor esfuerzo, ¿sí? Pero rápidamente se va a deformar y va a tener una deformación más o menos aquí así. Si nosotros disminuimos el tamaño, lo dije exactamente al revés. La probeta más grande es la que está abajo, que tiene un menor esfuerzo, megapascales, y entonces empieza a descender
y también llega y tiene una menor deformación. Ajá. La gráfica de en medio pues corresponde con la probeta de flexión en 3 puntos de en medio. Aumenta su deformación y aumenta su resistencia. Y entonces la deformación también cae lentamente y aumenta o es mayor que la probeta más grande. Y finalmente la probeta más pequeña pues es la que tiene mayor resistencia y también su deformación va cayendo lentamente hasta que pues alcanza a la mediana, prácticamente son iguales, la probeta mediana, bueno, en cuanto a deformación, aunque es más resistente la probeta pequeña. Ajá. ¿Sí está claro cómo juega el papel que juega el tamaño? A ver si es cierto. Vamos a ver. Aquí tenemos una escala logarítmica entre tamaño y esfuerzo. Ajá. Entonces, el esfuerzo va a ser una función que va a depender del tamaño, o sea, de la dimensión D. Entonces, vemos que hay un criterio, el criterio de diseño de resistencia, siempre que se diseña. ¿Hay alguien que quiere entrar? ¿Qué pasó con...? A ver, permítame. Creo que hay alguien que quiere entrar. Dice, ¿ya entraron? Sí, ya, bueno, apenas. Quiere entrar Ulises Ismael Durán. Ok, entonces vemos que este criterio de resistencia estructural, o de criterio de resistencia, es un criterio de mecánica de sólidos, ajá, que mantiene fijamente, ¿no? Pues tú vas a diseñar tu vehículo aeronáutico o espacial sin que rebases esta resistencia. Es el criterio de diseño, ¿sí? Y pues vas a tener todos estos rangos de tamaño, pero ops, no, llegas hasta acá, ¿qué pasa? Ajá. Entonces, como se menciona aquí en la parte de abajo, que hay muchas estructuras pequeñas, pues la curva de aproximación se da en la línea horizontal, o bueno, se da a la línea horizontal. Por lo tanto, la falla de estas estructuras se pueden predecir por la teoría de la mecánica de sólidos o por la teoría de resistencia. O, ¿se acuerdan de los criterios de la envolvente de falla? Que comparábamos el esfuerzo para materiales frágiles, era el esfuerzo de tensión y el esfuerzo de compresión. Y para materiales dúctiles, pues podíamos utilizar el criterio, es que iba a decir criterio octaédrico, pero quería decir criterio octaédrico muy rápido. Entonces, el criterio de falla octaédrico, de la envolvente de falla octaédrica, bueno, pues esa es la teoría o el criterio de diseño de resistencia. Ahora vamos a ver el criterio de diseño de la mecánica de la fractura lineal elástica. Eso es lo que significa LEFEM. LEFEM es Linear Elastic Fracture Mechanics. Ajá. Es lo que significa LEFEM, la mecánica de fractura lineal elástica. La mayor parte de las estructuras se diseñan precisamente no con el criterio de falla o los criterios de falla. Sí son unos buenos indicadores, como se menciona aquí, para pequeñas estructuras, pero ya para otras estructuras, ¿sí?
como grandes aviones, ¿sí? El criterio de falla, pues es un criterio de falla de la mecánica de la fractura. Ajá. Sí, y se predice con esta relación. Los esfuerzos normales en la estructura, pues ya no se van a comparar con el esfuerzo de fluencia, sino se van a calcular por el factor de intensidad de esfuerzos entre la raíz cuadrada de pi por A, donde pi por A, bueno, donde A más bien, es el tamaño de la grieta, que a su vez se puede representar por un coeficiente de factor de carga, o bueno, de factor de tamaño, ¿sí? Multiplicado por la dimensión. Entonces, ese es el criterio de diseño por la mecánica de fractura lineal. O sea, el esfuerzo que yo voy a analizar va a ser función, o que yo voy a calcular, o que yo voy a determinar, va a ser función del factor de intensidad de esfuerzos y la raíz cuadrada de pi por un coeficiente de carga por el tamaño de la estructura. Ajá. Y eso es parte de la mecánica lineal elástica. Ajá. Bueno, no sé si está claro. Ajá. ¿Por qué es función de las dimensiones? Porque acuérdense ustedes que en el criterio de la resistencia, el criterio de resistencia o criterio de falla, que vimos con el círculo de Moore, y vimos las envolventes para materiales frágiles y dúctiles, y también, bueno, las de Moore-Coulomb, las de Coulomb, las de Moore, y la octaédrica de von Mises de esfuerzos equivalentes, pues para calcular, por ejemplo, el esfuerzo normal, tenemos que es fuerza entre área, o sea, directamente ese es el esfuerzo que se presenta en la estructura de manera normal. Pero para la mecánica de fractura, el esfuerzo normal es el factor de intensidad de esfuerzos crítico, que es la tenacidad a la fractura, entre la raíz cuadrada de pi por el tamaño de grieta, donde el tamaño de grieta pues es un coeficiente de dimensión por la dimensión que tiene la probeta, entonces ya no es igual. Aquí estamos tomando en cuenta la tenacidad a la fractura, que es el factor de intensidad de esfuerzos crítico, entre la raíz cuadrada de pi por una dimensión, que aquí además esta dimensión en el criterio de resistencia, la dimensión está elevada a la cero. ¿Por qué? Porque el área pues es un área cuya dimensión, sí, nada más tiene largo por ancho. Ajá. Y aquí ustedes se fijan, la dimensión es la raíz cuadrada de ella. Ajá. O sea, la dimensión se le saca, se obtiene su raíz cuadrada, no aquí. Aquí el área es, si nosotros lo vemos fríamente, pues es una cantidad pues elevada a la cero prácticamente, porque está determinando las dimensiones de la sección transversal. Está determinado por las dimensiones de la sección transversal, que soporta la carga, o bueno, más bien que distribuye los esfuerzos a lo largo de toda su altura. Ajá. Entonces, esa es el esfuerzo normal. Incluso en el momento flector, la dimensión geométrica es el momento de inercia es el módulo de sección, que es el momento de inercia dividido entre la distancia, o multiplicado, como quieran verlo, por la distancia a la altura más alta. Esa es la función
que en este caso depende no del momento de inercia, sino depende de la posición del eje neutro hasta la fibra más alejada, tanto en tensión como en compresión. Ajá. Bueno, aquí sí lo mencioné, por otro lado, ¿sí? Para estructuras grandes, la curva se aproxima a la línea inclinada, que es la curva, la línea de la mecánica de la fractura lineal elástica. Por lo tanto, sí lo mencioné, por lo tanto, la falla de estas estructuras puede predecirse utilizando la mecánica de fractura lineal elástica. Ajá. Entonces aquí vamos a ver el efecto o la ley, más bien, del efecto del tamaño pronunciada por Bazin. Bazin decía que el esfuerzo nominal, normal o transversal, como sea, cualquiera de estos esfuerzos, va a ser igual a una constante, que puede ser A, bueno, en este caso es A, que depende de las propiedades de fractura del material y de la forma que tiene la estructura, ajá, pero no del tamaño de la estructura, ajá, no del tamaño en sí. ¿Hay alguien que quiera entrar? Permítame. Saúl Álvarez Peña quiere entrar. Saúl, apenas vas entrando. Bueno, la longitud característica de la estructura es W, ¿sí? Y B son las constantes, A y B son las constantes positivas que dependen de las propiedades de fractura del material y de la forma de la estructura, pero no del tamaño de la estructura. Y F de T es la resistencia a la tensión del material introducida, por cuestiones dimensionales, porque bueno, B es una longitud W es una longitud característica, A y B, esta la vamos a volver a repetir posteriormente, y es una longitud característica, en este caso, de la estructura W. Ajá. B pues es una constante que depende de las propiedades de fractura del material y de su forma, pero no del tamaño. O sea, si es qué forma tiene, si es circular, si es cuadrada, etc. Bueno, vamos a ver aquí los efectos de la velocidad en la ductilidad. Sí, los mismos materiales que muestran una tenacidad una temperatura de tenacidad o sensibilidad a la tenacidad, o de la tenacidad a la temperatura, que son los metales BCC, cúbicos centrados en el cuerpo, tienen una alta velocidad, tienen un alto efecto en cuanto a la velocidad. Ajá. Por ejemplo, los polímeros son altamente sensibles a la velocidad de deformación. Eso yo lo experimenté en la probeta que yo hice de mi tesis doctoral. Entonces, como ven ustedes, del lado derecho, ahí hay un plástico. Entonces, vean el plástico, cómo tiene una gran área de deformación. Por lo tanto, si nosotros lo comparáramos con un material metálico, que son las que están del lado izquierdo, pues vemos que el material plástico tiene una gran deformación y que su esfuerzo de trabajo prácticamente se mantiene horizontal durante un tramo. Y bueno, ese tramo se puede considerar como la velocidad de deformación. Ajá. Entonces, la velocidad, ahí tenemos esfuerzos porque podemos introducir, acuérdense ustedes que la velocidad es distancia entre tiempo. O sea, ¿en qué tiempo alcanza la deformación pues dada ahí?
Por ejemplo, hay un plástico que tiene una velocidad, o hay plásticos que tienen una velocidad de 0.1 segundos a la -1. O sea, puede ser metros sobre segundo. Entonces, ahí podemos medir bueno, acuérdense que ustedes que la deformación es una longitud con respecto o comparada con otra longitud. Ajá. ¿Sí está claro? Y entonces, como se menciona en la lámina, los polímeros son altamente sensibles a la velocidad de deformación. Ajá, hay una velocidad de deformación de 100 metros, vamos a decir 100 metros por segundo o 100 centímetros por segundo. Es muy rápida la parte de arriba y el esfuerzo pues, también es más alto. Y después la velocidad va disminuyendo a 0.1, pueden ser centímetros sobre segundo, 0.1 metro por segundo, dependiendo de cuánto tiempo tiene para alcanzar esa deformación. El caso de la curva roja y la curva verde, pues se derrumban muy rápidamente cuando llegan a una deformación determinada o una deformación característica propia del material. Entonces, cuando la temperatura del polímero es mayor que la temperatura de transición vítrea, nosotros vemos que vamos a tener las curvas de esfuerzo de formación con las temperaturas. Cuando la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2 y mayor que la temperatura 3, el material se ve mermado en cuanto a su resistencia, ¿sí? Entonces, si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye, podríamos inferir. Entonces, aquí la velocidad de deformación pues es similar a cuando nosotros tenemos que la deformación en 3 va a ser mayor que la deformación en 2 y que la deformación en 1. Entonces, si las temperaturas son mayores, la velocidad de deformación también va a ser, va a tender a ser menor que en el caso de que la temperatura sea más pequeña, que sería la deformación en 3. ¿Sí? Entonces ahí la velocidad de deformación está relacionada con el aumento de resistencia. Y en el caso de los materiales plásticos, y en el caso de los materiales metálicos, pues la ductilidad. Entonces vemos aquí que después de que se reparte la energía en el plástico, ¿sí? Que se forma un patrón más o menos circular o circunferencial de grietas. Después viene que está en tensión la otra parte, pues el elemento que está aquí, que puede ser un elemento plástico, pues resiste esa deformación y su velocidad de deformación puede ser mayor, pero su velocidad de deformación puede ser menor, pero su resistencia es mayor. O viceversa, la velocidad de deformación es mayor, pero la resistencia es menor. ¿Sí está claro? ¿Cómo sé? Cuando pregunte en el examen, no vayan a decir que no lo comenté. Bueno, los efectos de la velocidad de deformación en las pruebas o en la tenacidad al impacto. Entonces vemos la temperatura en grados Fahrenheit y tenemos el factor de intensidad crítico, que es la tenacidad a la fractura. ¿Sí? Entonces vemos que K1, no es KI, es K1, se puede calcular usando relaciones cuasiestáticas, ¿sí? De un modelo estático. O sea que el modelo dinámico se puede representar como un modelo casi estático o cuasiestático. Entonces, el efecto de la velocidad de carga en la tenacidad a la fractura
o en el clivage o en la ramificación de la tenacidad de la fractura de un acero estructural, pues es la que se muestra en la figura. Esto es de Barsum y, bueno, que tiene un artículo que hizo Barsum que se llama Desarrollo de la la ASHTO de tenacidad a la fractura para aceros de puente. Entonces vemos aquí que la velocidad de deformación es 10 a la menos 5, 10 a la menos 1 y 10. Entonces la velocidad de deformación es mayor a mayor temperatura, ¿sí? Y el factor de intensidad de esfuerzo es crítico, aumenta conforme aumenta la temperatura. Entonces, a mayor velocidad de deformación, mayor temperatura, ¿sí? Entonces, tenemos mayor temperatura y mayor velocidad de deformación nominal. Ajá. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Dígalo hoy, o si no, cállelo para siempre. Ah, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Entonces, esta es un artículo. Aquí, atención, porque son los requerimientos de tenacidad de la fractura para aceros de puentes, o sea, para aceros para hacer puentes, de la Asociación Americana del Acero y el Hierro, ¿sí? Que está normada. Ajá. Entonces, todo esto vemos que la velocidad de formación es un acero a 572 grados 50. Ajá. Y aumenta la velocidad de deformación conforme aumenta la temperatura.
Profesor, creo que no tiene encendido su micrófono. Gracias, Sofía, perdón. ¿Sí me escuchan? Ya se escucha, profesor. Lo que pasa es que me consultaron una duda. ¿Sí conocen al profesor Caudillo? ¿Cómo no? Bueno, pues me estaba preguntando una duda. Ya que le disipé su duda, pues ya terminamos la llamada. Por eso es que le puse silencio momentáneamente. Entonces, estamos viendo cómo la temperatura aumenta y también la velocidad de deformación aumenta. Ajá. ¿Sí estamos claros? Bueno, vamos a ver. Esta gráfica la están utilizando ahorita en el peritaje de la línea 12. Es una condición cuasistática, quiere decir que, por ejemplo, el tren lo podemos hacer complicado, pues simular que el tren va pasando, cuántas cargas se van produciendo, etcétera, etcétera. Pero es más fácil, más rápido y menos costoso que se haga un modelo cuasiestático. Entonces aplicar una carga máxima. Bueno. Bueno, vamos a ver cómo se da la transición dúctil frágil. Ya lo habíamos mencionado. La transición dúctil frágil se da por el cambio de temperatura. Ajá. También a veces se le conoce como hardening, que es endurecimiento, ¿sí? Pero en realidad pues, es un incremento en la resistencia, o sea, se incrementa la resistencia. Pero ¿cómo se paga el incrementar la resistencia? Ya lo vimos en las gráficas anteriores. Cuando nosotros incrementamos la resistencia, pues lo pagamos de alguna manera, o lo paga el material de alguna manera, reduciendo su ductilidad, o sea, ya no es tan dúctil. Ajá. Ya les había comentado, o ya les había preguntado en qué era estábamos nosotros. ¿Sí se acuerdan en qué era estamos nosotros? Ya vean que las eras están relacionadas con la historia de la humanidad. La era del plástico, ¿no? Estamos en la era del plástico, muy bien. Ajá. Entonces, una de las razones que usemos los plásticos, pues fue la velocidad de deformación de las gráficas anteriores. Por eso los aviones, pues cada vez tienen más estructura plástica, ¿no? Los automóviles que están diseñados para absorber toda la energía, pues es precisamente esa la velocidad de deformación que nos interesa. La cabina, el receptáculo donde van los pasajeros y el conductor, el copiloto, que se le llama, el que va a un lado, es un asiento muy peligroso, el que va al lado, en un impacto, pero ese receptáculo es todo diseñado de tal suerte que su velocidad de
Ya, jóvenes. Bueno, vamos a continuar. Sí están viendo la pantalla, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Le di la entrada al 50% más 1. Obviamente me faltan otros 10. ¿Sí? Entonces, pues vamos a recibir los 4 o 5 compañeros que faltan. Bueno, entonces estábamos viendo la transición dúctil frágil. Ajá. Decíamos que a veces la mayor parte sobre todo en materiales metálicos, que el endurecimiento incrementa la resistencia, reduce la ductilidad, ¿sí? Y por lo tanto, pues este fenómeno afecta la respuesta dúctil frágil. ¿Cuáles son los procedimientos o cuál es el procedimiento para incrementar la resistencia o hacer más duro el material o endurecerlo? Bueno, generalmente la temperatura modifica de manera especial a los metales y también a los cerámicos. Los metales con estructura BCC son los que se ven especialmente afectados por la temperatura, pues, pero la temperatura pues les trae beneficios de incrementar su resistencia, pero esta resistencia se paga con la reducción de la ductilidad. Ajá. Entonces, de esta manera, aunque sean más resistentes, pero se hacen más frágiles. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver las impurezas y las aleaciones. Bueno, perdón. Las impurezas y las aleaciones también ayudan a una transición dúctil frágil o frágil dúctil. La radiación, que ya lo habíamos visto, la fragilización por hidrógeno, ajá, el tamaño de grano, el efecto del tamaño, que ahorita lo vimos, hace rato lo vimos más bien, y el efecto y la velocidad, bueno, el efecto de la velocidad de deformación. Entonces, bueno, también se puede lograr un confinamiento a un estado de esfuerzos triaxiales. Ajá. También, si nosotros acotamos, por ejemplo, la estructura, sobre ella incluso soldamos o colocamos arrestos en la grieta,
pues nosotros estamos haciendo un confinamiento a un estado de esfuerzos triaxial. Ajá. Pero también disminuyendo el tamaño de grano, ¿sí? Podemos endurecer el material y, por lo tanto, también mejorar la tenacidad. O sea, el tamaño de grano, la modificación del tamaño de grano es uno de los mecanismos de endurecimiento que no demerita o que no afecta la tenacidad del material. Por el contrario, lo puede incluso incrementar. Ajá. Ay, aquí hay otro compañero que quiere entrar. Permítanme. Ya, bueno, continuamos. Bueno, vamos a ver ya la teoría de Griffith, lo que es ya la mecánica de fractura lineal elástica, lo que viene siendo la aproximación energética, la aproximación de energía de Griffith, ¿sí? Entonces vamos a ver esta aproximación energética, o cómo llegó a la conclusión Griffith de que era una aproximación energética. Bueno, pues se tuvo que ir, y en esa época tenía mucho auge entre los físicos el desarrollo de la teoría atómica. Entonces se empezó a estudiar de manera profunda el comportamiento a nivel macro, pero también a entender o interpretar la estructura atómica. Entonces se parte de que se estudiaban dos átomos interactuando, ¿sí? Y cómo, desde ese principio, cómo se daba la fractura. De hecho, el que bautizó al átomo, Demócrito, ahorita me estaba acordando del nombre de Demócrito. Demócrito mencionó, bueno, fíjense, estamos hablando de un filósofo griego, Demócrito. Él le dio el nombre al átomo, que significa sin división, pero pensaba cómo eran los átomos. Sabía que se podían separar porque observaba la manzana, observaba la textura de la manzana y veía que la manzana tiene una estructura muy porosa, ¿sí? Entonces, no sé si utilizaban un lente de aumento o de alguna manera, no está reportado si tenían un lente de aumento, pero podía elucubraba, y de hecho, pues, los filósofos decían que los teóricos eran mejores que los prácticos, pero en ingeniería esa condición no es válida. Pero bueno, la física teórica tiene que ser corroborada experimentalmente para tener validez, como es el caso de la teoría de la relatividad. Regresando al estudio de la teoría atómica, pues se analizaron unas gráficas, se construyeron unas gráficas del comportamiento de el efecto que tenía, o que tiene más bien, la distancia entre dos átomos, ¿sí? Mencionaba a Demócrito porque Demócrito, pues, elucubraba sobre los espacios vacíos, y entonces esos espacios vacíos, pues, en realidad son moléculas que están separadas entre ellas porque no existe un enlazamiento directo. A ver, permítanme.
Profesor, disculpe, tengo otra clase a las 11:30. ¿Es las 11:30? ¿Ya son las 11:30? Ya. Bueno. ¿Ya ven cómo rayaron ahorita aquí abajo? Alguien rayó la pantalla. Bueno, Eric fue el que rayó. No me había dado cuenta que ya son las 11:30. Entonces nos vemos mañana, ¿vale? ¿Qué va? Cuídense mucho. Hasta mañana. Bye.